Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de review de libros, cómics y otras cosas más. Hoy se cumple el 50 aniversario de esta gran película THX 1138, la primera película que se mostró en el cine de George Lucas. Y para mí esta película tiene una especie de componente misterioso porque en la época yo no sabía que George Lucas había hecho otra película y en esta eh, revista de las Grandes Galaxias del año del 77 mostraban esta pequeña foto donde dice THX 1138. George Lucas mostraba una ciudad subterránea futura en la que las emociones estaban prohibidas y reprimidas por una policía robótica. En el fondo es como una especie de Orwell, ¿cierto? 1984, pero era una película que no las podías conseguir. Y recuerdo cuando entré a la universidad a estudiar diseño industrial, en la videoteca estaba el VHS de la película y la vi, y la verdad que fue bastante interesante y sorpresivo ver esa película porque tiene un componente gráfico. Es una película bien lenta, es antes de American Graffiti y tiene muchos elementos de la concepción del héroe que luego George Lucas iba a tomar para su película La Guerra de las Galaxias. Y este DVD trae dos discos, uno con un documental de la época entrevistando a George Lucas, Francis Ford Coppola, Deschanel, Brian De Palma incluso, en donde muestran el proceso de lo difícil que fue hacer esta película y lo importante que fue en sus carreras, porque al formar American Zoetrope, que era este componente como el colectivo, ¿cierto? Un colectivo cinematográfico de la época. Esta fue la primera película que hicieron. Y años después compré este libro, que es, se lo muestro, es el cinema de George Lucas. Y aquí viene harta información sobre THX, la cual no es fácil de encontrar porque no hay mucho, no hay mucho libro, no hay un libro de arte, etcétera. Pero aquí, en cuenta un poco la actividad de George Lucas en su universidad y de cómo logró hacer THX. Entonces, el DVD trae mucha información que está graficado en esta historia. Y este era el colectivo de George Lucas con Francis Ford Coppola en la época, que es American Zoetrope, ¿cierto? Y ellos venían a hacer una especie de nuevo cine americano, ¿cierto? Y este libro es interesante porque también trae un poco del guión y trae escenas bastante interesantes. Ahí el lugar donde fue la primera empresa de American Zoetrope, en 827 Folsom Street, San Francisco, y muestra varios stills de George Lucas dirigiendo la película. Incluso Francis Ford Coppola estuvo también apoyando. Aquí les muestro algunas fotos del making of, ¿cierto? Y lo interesante que en este libro trae mucho información, como les conté, información del presupuesto, de cómo logró hacer el pitch, ¿cierto? Para que se la financiaran. Hay otra. Y esta, bueno, esta imagen es clásica, en el fondo, los policías eh, torturando a THX. Y aquí está como parte del folleto, en donde salen todos los cineastas en el fondo que querían cambiar la manera que se hacía cine. John Corti, Carol Ballard, Tim Hundley, John Milius, Barry Beckerman, Lawrence Staurham, George Lucas, Danny Jacob, Al Locatelli, Francis Ford Coppola, Robert Dalva, Steve Wax, Walter Murch y Jim McBride. Todos eran parte de este colectivo. Y THX en el fondo viene a resumir todo ese esfuerzo, ¿cierto? Todas esas técnicas. Walter Murch en el DVD cuenta cómo fue creando, ¿cierto?, este pastiche de sonidos, porque muchas veces
el sonido no iba en relación a la imagen, ¿cierto? A lo que se estaba haciendo. Y eso creaba una suerte de ver algo pero escuchar otra cosa, lo cual se experimentó mucho en la película y que formaba parte de esta nueva propuesta cinematográfica de películas abstractas y que de una manera fueron técnicas que se fueron aplicando en sus películas posteriores a THX, ¿cierto? Aquí hay varias escenas interesantes con Walter Murch y George Lucas y los escenarios que fueron hechos muchos en San Francisco, ¿cierto? Uno de los pasillos famosos de la película es un edificio de Franklin Wright, el centro cívico en Marin County, en California, y que tenían ese look muy, ¿cierto?, futurista. Y también esta escena final, ¿cierto?, de la persecución, que es una de las escenas donde Lucas experimenta con la velocidad, que es una escena que va a recurrir muchas veces en sus películas, ya sea en American Graffiti, La Gran Galaxia, el elemento de la velocidad como para dar un dinamismo a la narración. Y aquí, interesante, el horario el shooting schedule de 1138. Interesante saber qué se hizo cada día. Y bueno, eso cierra como la primera parte de la cinematografía y experiencia de Lucas. Luego vendría a ser American Graffiti, que fue un gran éxito, ¿cierto? Y que hizo de George Lucas casi un millonario. Obviamente con THX se fue a la quiebra, la empresa cerró, ¿cierto? Y tuvieron que empezar a hacer diferentes otros trabajos. Pero el legado de esta película y del esfuerzo del grupo de nuevos cineastas quedó plasmado y es una película interesante de ver. Este DVD está excelente por los comentarios, ¿cierto? El pequeño documental, así es que se los recomiendo. Cómprenlo usado, lo guardan en su colección, ¿cierto?, de DVDs. Así es que déjenme colocar la escena con THX 1138. Me despido y espero que les haya gustado. Hasta luego.